Buenos días chicos, vamos a iniciar con nuestra siguiente clase de inglés correspondiente al grado de segundo básico. Good morning everyone, we start with our class for this day and the topic is must. Vamos a tener como tema la palabra must, que significa debes. Bueno, vamos a ver esta palabra. Nos vamos a ubicar primero en las páginas de nuestro libro, en las páginas 70 y 71, donde dice Grammar Reference sobre la unidad 7. Nos dice entonces como el primer tema, must. Dice, we use the modal verb must to talk about obligation and prohibition. Dice entonces, la palabra must lo vamos a utilizar para indicar una obligación o una prohibición. Por ejemplo, la palabra debes nosotros lo utilizamos con frecuencia. Por ejemplo, tú debes de hacer tu tarea. Es una obligación, ¿se dan cuenta? O tú no debes de burlarte de tus compañeros, es una prohibición. Ese es el uso de must. Vamos a verlo en inglés entonces. Dice acá, tenemos un ejemplo. You must listen to the teacher. Tú debes escuchar a la maestra. Must. ¿Se dan cuenta? You must listen to the teacher. Tú debes, acá miren, tú debes escuchar a la maestra. Veamos entonces cómo se clasifica con los pronombres personales. Si bien este must no puede trabajar solo, sino tiene que ir acompañado de los personal pronouns. Veamos entonces. Este no tiene alguna clasificación, más sin embargo, todos los pronombres personales van a utilizar esta palabra, must. ¿Se dan cuenta? Bien, pasamos entonces. También tiene su forma afirmativa y negativa. Veamos entonces, en nuestro libro nos muestra un pequeño cuadro donde nos da algunos ejemplos. Vamos a verlo un poquito más claro. Vamos a ver ejemplos también para poder ir entendiendo. Su forma afirmativa, si se dan cuenta, es I must, you must, y así sucesivamente vamos a irlo a conjugar con los demás pronombres personales. Puede ser he must, she must, it must, we must, you must y they must. ¿Se dan cuenta? Forma afirmativa. En su forma negativa van a haber dos formas, una corta y una larga. Vamos a ver cuáles son estas dos formas. I mustn't, forma corta. I must not es su forma larga. ¿Cuál es el significado de esto? Por ejemplo, si en su forma afirmativa es yo debo, tú debes, en su forma negativa significará yo no debo, tú no debes. Estamos ahí, pero este debes no es el deber sobre algún objeto, yo te debo dinero, no es eso, sino va a ser una obligación, una prohibición. Tú no debes de hacer tal cosa. ¿Se dan cuenta? Bueno, vamos entonces con unos pequeños ejemplos. Ejemplos dice, you must listen your mom. Tú debes escuchar a tu mamá. Es una forma afirmativa. You mustn't listen your mom. Tú no debes escuchar a tu mamá. Forma negativa. She must pay attention on the English classes. Ella debe prestar atención en las clases de inglés. Forma afirmativa. She must not pay attention on the English classes. ¿Se dan cuenta? Utilicé el must not y me indica negación. Utilicé las dos formas en su negación, forma corta y forma larga, mustn't y must not. Las dos son aceptables y ustedes lo pueden utilizar dependiendo si se les hace más fácil utilizarlo en forma larga, lo pueden utilizar. Ahora, si se les hace más fácil con la forma corta, de igual manera, las dos son aceptables. Entonces, nuestro tema entonces fue lo del must, debes. Vamos a diferenciar eso. También nuestro libro nos indica el past simple, pero este past simple nosotros ya lo vimos en la unidad pasada. Es donde nos indica la conjugación del verb to be en su forma pasado con los pronombres personales. Por ejemplo, I was, I were, she was, he was, it was, we were, you were y they were. Ese es el pasado simple.
¿Se dan cuenta? Y también está su forma negativa y su forma interrogativa. Eso ya lo vimos nosotros en la unidad pasada. Entonces no vamos a enfocarnos en eso. Pasamos al siguiente tema, que es los past simple tense expressions. ¿Qué son estos? Son expresiones de tiempo pasado, en tiempo pasado. ¿Cuáles son estas expresiones? Veamos entonces, nuestro libro nos indica algunos. Yesterday, ayer. Last night, anoche. Last week, semana pasada. Last weekend, el fin de semana pasado. Last month, el mes pasado. Last year, el año pasado. A year ago, hace un año. Si se dan cuenta, estas expresiones indican pasado. Por ejemplo, yesterday, ayer. Es una expresión de tiempo pasado. Last night, anoche. Last week, la semana pasada. Last weekend, el fin de semana pasado. Last month, el mes pasado. Last year, el año pasado. A year ago, hace un año. Estas expresiones con frecuencia lo utilizamos en las conversaciones con nuestros amigos, profesores. Por ejemplo, I gave my homework yesterday. Yo di mi tarea o yo entregué mi tarea ayer. ¿Se dan cuenta? Estamos utilizando la expresión en tiempo pasado. Bueno, estas son unas pequeñas expresiones que nuestro libro nos menciona. También nos menciona el tema de there was y there were. Vamos a ver entonces sobre qué se trata este there was y there were. There were o there was tienen el significado de había y habían o estaban allí, estaba allí. ¿Se dan cuenta? There was significa había o estaba allí. There were significa habían o estaban allí. Es decir, there was lo vamos a utilizar en forma singular y en pasado. Y el there were lo vamos a utilizar en forma plural de igual manera en pasado. Unos ejemplos. There was a dog in the yard. Había un perro en el jardín. ¿Se dan cuenta? Y otro ejemplo. There were 3 dogs in the yard. Habían 3 perros en el jardín. O podemos también utilizar la traducción de estaba. Estaba allí un perro en el jardín o estaban 3 perros en el jardín. Hay que darle sentido a nuestra traducción. Entonces podemos optar en esta ocasión, vamos a optar por el significado había. There was a dog in the yard. Había un perro en el jardín. Y también vamos a utilizar en forma plural. There were 3 dogs in the yard. Habían 3 perros en el jardín. Entonces podemos decir que el there was y el there were significan habían o habían. ¿Estamos ahí? Indican la posición de algún objeto, de alguna persona en tiempo pasado. Es decir, estuvo la persona en tal lugar. Veamos entonces. Tenemos acá su forma afirmativa, negativa, interrogativa y sus respuestas. Vamos a ver entonces cómo usar estas palabras en su forma afirmativa. Les coloqué aquí el cuadro, dice forms, es affirmative, negative, interrogative y short answer. Singular and plural. Vamos entonces, affirmative, there was y there were. Estas son sus formas afirmativas, there was y there were. Su forma negativa, van a presentarse en 2 tipos, en una forma larga y una forma corta. There was not y there wasn't, o there were not y there weren't. ¿Qué significa esto? Si en nuestra forma afirmativa significa había y habían, en nuestra forma negativa sería no había o no habían. ¿Se dan cuenta? Ahora en nuestra forma interrogativa, interrogative. Was there, ¿qué había? Were there, de igual manera, ¿qué habían? O si vamos a tener unos ejemplos para poder comprender a la forma interrogativa. Vamos entonces a la forma de respuesta. Short answer son respuestas cortas. Respuestas cortas. Yes, there was. No, there wasn't. Yes, there were. No, they weren't. Porque hay 2 respuestas. Una en forma afirmativa y una otra negativa. Bueno, ya vimos este cuadro y cómo vamos a poner en práctica o cómo le vamos a entender a esto. Vamos a tener los siguientes ejemplos. Examples. There was a computer on the table. Había
una computadora en la mesa. Es su forma afirmativa. There was not a computer on the table. No había una computadora en la mesa. Was there a computer on the table? ¿Había una computadora en la mesa o sobre la mesa? Es nuestra forma interrogativa. Nuestras respuestas serían entonces yes, there was, no, there wasn't. Sí, sí había, no, no había. ¿Se dan cuenta? Ahora ya tiene sentido el cuadro anterior. Su forma afirmativa, there was. Su forma negativa, there was not. Su forma interrogativa, was there. Y su respuesta, yes, there was o no, there wasn't. ¿Se dan cuenta? Pero para que tuviera sentido, tuvimos que agregarle un complemento. Entonces podemos decir, there was a computer on the table. Había una computadora en la mesa. Lo está afirmando. There was not a computer on the table. No había una computadora en la mesa. O forma de pregunta, was there a computer on the table? ¿Había una computadora en la mesa? Podemos responder ya sea de forma afirmativa o negativa. Vamos a optar por la afirmativa. Yes, there was. Tenemos nuestro set o nuestro ejemplo ya más claro. También tenemos otro ejemplo sobre el were. There were 5 pencils on the table. ¿Se dan cuenta? Acá ya está en forma plural, entonces tenemos que utilizar nuestro sustantivo en forma plural. Por ejemplo, there were 5 pencils on the table. Habían 5 lapiceros en la mesa. Es su forma afirmativa. There weren't 5 pencils on the table. No habían 5 lapiceros en la mesa. Entonces podemos decir en su forma interrogativa, was there 5 pencils on the table? ¿Habían 5 lapiceros sobre la mesa? Forma afirmativa. Podemos responder de dos maneras, afirmativa y negativa. Yes, there were o no, there weren't. ¿Se dan cuenta? Bueno, este es lo que nos ha mostrado nuestro libro. En la misma página, en la página 71, nos muestra otro tema que es los countable nouns o los uncountable nouns. Es ahí donde vamos a utilizar el there were y el there wasn't. ¿Por qué? Porque el there was indica un objeto en singular que es contable, lo podemos contar. Ahora vamos a ver el there were, también es contable, pero si le quitamos el número, en este caso el 5, si le quitamos el 5, there were pencils on the table. Habían lapiceros en la mesa. ¿Cuántos? No sabemos, ¿verdad? Con esto finalizamos nuestra sesión, chicos, y nos vemos hasta la siguiente clase.